georgiana, o incluso el de la literatura árabe cristiana, una literatura inmensamente rica, pero que es poco conocida. La segunda idea es los marcos geográficos. Y eso nos lleva a una cuestión a varias preguntas, que por lo general no han sido respondidas y yo asumo que tampoco voy a responder en esta exposición. Justamente, ¿qué es lo que define a la antigüedad tardía? ¿Cuáles son sus límites? ¿Y qué formaciones sociales se pueden incluir ahí? Nadie dudaría en pensar en la antigüedad tardía, el Imperio Romano de Oriente o los reinos posromanos o reinos romanos germánicos, como queramos llamarlos, incluirlos dentro de ese paraguas amplio que sería la antigüedad tardía. Mucho más complejo es pensar justamente cómo si es posible incluir a la sociedad sasánida, al imperio sasánida, ese gran imperio olvidado, que durante mucho tiempo no fue más que una especie de nota a pie de página de la historia militar y diplomática del Imperio Romano. En ese sentido, el libro de Peter Brown, que recordemos incluye un capítulo, por primera vez incluye un capítulo sobre la Persia sasánida, en un libro sobre la antigüedad, rompe con una tradición muy eurocéntrica y yo creo, para ser un poco polémico, miope del mundo antiguo, que lo excluía y dejaba esa especie de compartimentación disciplinar que supone que la iranística como disciplina propia y exclusiva de los estudios de la Persia, desde los aqueménidas hasta la revolución de los ayatolás del 78, no tienen nada que ver con los estudios sobre el Imperio Romano de Oriente o incluso sobre ese gran mundo que vemos ahí en el mapa, que es el mundo de la Antigüedad Tardía, que podríamos llevarlo desde China hasta el Reino Suevo, siendo un tanto polémico, digamos. Ahora bien, en los últimos 15, 20 años, esa miopía que yo les decía hace un rato, ha quedado relativizada por un montón de trabajos, entre los que menciono algunos, solamente el de Albert de Jong sobre las tradiciones literarias sobre los magos en Occidente, los trabajos de Matthew Canepa sobre las relaciones diplomáticas entre Roma y Persia, los trabajos de Elizabeth Keith Fowden o Joel Walker. Todos han señalado que existe un montón o una multiplicidad de formas de contacto culturales entre romanos y persas, y que no son culturas separadas, sino que existe una amplia zona gris en donde podemos encontrar diálogos mutuos. En ese sentido, también en los últimos años ha surgido la discusión acerca de si se puede incluir al Imperio Sasánida dentro de los estudios de la Antigüedad Tardía. En ese sentido, los trabajos de Rahim Jayegan por la negativa, o los de Michael Moroni o Parvaneh Purshariati, justamente por la afirmativa, han generado un debate en torno de si se puede incluir al Imperio Sasánida dentro de las formaciones políticas de la Antigüedad Tardía. Para Jayegan, siendo muy breves, la negativa pasa por las múltiples diferencias de las tradiciones religiosas y políticas de la Persia zoroastriana y el Imperio Romano cristiano, pero tomando una observación de Moroni, que es muy interesante, la idea de que tanto Persia como Roma formaron parte de una gran coiné cultural cuya herencia era helenística. En ese sentido, tenemos que pensar tal vez que uno de los grandes problemas de la historia o la historiografía sobre el Imperio Sasánida es la escasez e inaccesibilidad de fuentes disponibles, que muchas veces conspira contra la propia idea de poder hacer una historia general del Imperio Sasánida tal como la conocemos para el Imperio Romano tardío o los reinos posromanos.
En ese sentido, lo que estoy planteando es que, junto con Purciar y Gatti, es que queda mucho trabajo por hacer para comprender cómo funcionaba la monarquía sasánida, la sociedad sasánida, la economía sasánida y la cultura sasánida. Ahora bien, si esta última observación puede ser bastante pesimista, si uno lo quiere, podemos encontrar, por el contrario, un universo de testimonios literarios, de nuevo, en arameo, en árabe, en armenio, en georgiano, en etíope, en copto, de cristianos, maniqueos, judíos, incluso zoroastrianos y algunos grupos gnósticos, que nos dejaron testimonios literarios acerca de la sociedad sasánida. Esos trabajos de muy difícil acceso porque implica un montón de habilidades lingüísticas que no siempre tenemos y que genera muchas veces más dudas que certezas, son un insumo muy importante, yo creo, para los historiadores, para pensar y ampliar justamente el espectro de la antigüedad tardía. Justamente el propósito de esta exposición mía es retomar estos interrogantes y repito que no los pienso resolver, no porque no quiera, sino porque no puedo, a partir del análisis de un segmento particular de toda esta producción literaria, que es la que me interesa a mí, que es la literatura geográfica, en particular los actas de los mártires persas, producidos por los cristianos del Imperio Sasánida. En concreto, lo que me voy a proponer en esta exposición es indagar acerca de la relación que proponían las narrativas agiográficas cristianas y su relación con el entorno pagano. En concreto, ¿qué me voy a preguntar? Es cómo se articula la identidad cristiana con la sujeción a una monarquía pagana, zoroastriana. ¿Qué prácticas, valores e ideas definían la identidad cristiana en la sociedad sasánida? Vamos a tomar como punto de partida, obviamente, que todas las identidades son situacionales y nunca son exclusivas. Es decir, que los cristianos o la identidad cristiana en el Imperio Sasánida se articulaba con unas múltiples formas de identidad que tenían que ver con el parentesco, geográficas, familiares, locales, etcétera, etcétera. Además, vamos a problematizar acerca del valor documental de estas fuentes hagiográficas, un problema muy para todos los que trabajamos a geografía, que es cómo conciliar el carácter performativo de esta literatura con cierto valor documental que pudieran llegar a tener. En tal sentido, es muy difícil que yo pueda hacer un trabajo exhaustivo sobre los múltiples aspectos de esta literatura. Me voy a conformar con exponer dos que tienen que ver con, primero, la representación de los lazos familiares dentro del Irán sasánida, los cristianos del Irán sasánida, y en segundo lugar, el problema de la circulación de bienes de prestigio y económicos dentro de la corte sasánida y su relación con los cristianos. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer brevemente un paneo de lo poco que sabemos de cómo funcionaba la política y la sociedad sasánida. Por un lado, como ya dije, las fuentes son escasas y de muy poca accesibilidad por cuestiones lingüísticas. Como ya hemos mencionado, las fuentes producidas por la monarquía o la élite sasánida zoroastriana son, salvo muy pocas excepciones, que pueden ser las fuentes epigráficas, la numismática o la sigilografía, son todas muy tardías. De hecho, toda la literatura zoroastriana que ha llegado hasta nosotros proviene de periodo islámico y no es anterior. Las fuentes cristianas, judías y maniqueas, por el contrario, si bien son contemporáneas, muchas veces se las ha descartado por ser pensadas como productos de comunidades marginales y no dentro del área central de la cultura sasánida. Por otra parte, la arqueología, si bien ofrece muy interesantes elementos de análisis, siempre tiene cierta limitación, puesto que
necesitan entrar en diálogo con las fuentes literarias para muchas veces poder contextualizar su producción. Entonces, primera discusión importante que me importa mencionar es el debate que se ha dado prácticamente desde la década del 40 acerca de la naturaleza del Estado sasánida. Para ser muy escuetos, por un lado hay una línea de investigación que se apoya en la idea de un Estado tributario como paralelo al Imperio Romano de Oriente, que representaría James Howard Johnston, y por otro lado, una serie de trabajos, entre los que están los de Seth Rubin y Parvaneh Purshariati también, que piensan la formación política sasánida no como un Estado centralizado tributario, sino más bien como una forma bastante descomunal de lo que Chris Wickham llamó un Estado débil, en donde las aristocracias locales tienen un altísimo grado de autonomía con respecto a una monarquía con poderes bastante limitados. No nos vamos a poner a discutir cuál de las dos podría estar más acercada a la realidad. Lo que sí nos interesa es que dentro de de esta, de este debate, ambos coinciden en pensar que una parte importante de la cohesión del imperio pasa por los factores ideológicos en los que funciona la cultura como forma de comunicación entre las élites locales y la monarquía, en lo que muchas veces se le ha llamado una verdadera paideia, usando una expresión que es de Peter Brown también, como medio de comunicación entre las élites y las monarquías, basada en una serie de valores aristocráticos que tenemos ahí en la filmina, que estarían marcadas en la destreza guerrera, el manejo de las formas aristocráticas, como el ajedrez, la caza, la habilidad en el backgammon, incluso los sasánidas fueron los creadores de los primeros tratados sobre ajedrez y backgammon, el manejo del protocolo cortesano y sobre todo la ascripción de las aristocracias a un sistema filosófico ritual que, a falta de una mejor definición, nosotros vamos a llamar el zoroastrismo, pensando que el zoroastrismo, como religión, tal como la conocemos en los manuales de historia de las religiones, es un producto del periodo islámico de los siglos 9 y 10 y no anterior. Sabemos bastante poco de cómo funcionaba el zoroastrismo sasánida, aunque sí hubiera algún tipo de forma normativa asociada a la corte, pero de ninguna manera podemos pensar eso como si fuera ni una religión de Estado ni una ortodoxia. Lo que sí sabemos es que había formas cultuales relacionadas a la corte, que tenían una cierta pretensión de hegemonía, pero que el orden religioso sasánida no era exclusivista, y esta es una gran diferencia con respecto al Imperio Romano, no tenía una retórica de la unidad religiosa, sino que organizaba jerárquicamente diferentes grupos religiosos, asumiendo efectivamente la hegemonía de un grupo cultural que llamaríamos los magos, ¿no? El clero zoroastriano. En ese sentido, no podemos hablar de tolerancia, pero sí una cierta indiferencia en una estructura jerárquica de comunidades cultuales en torno a la corte. Esta última observación que hago yo parece contradecir mucho la literatura cristiana de la época sasánida, porque justamente una de las cosas que es central en la geografía del periodo sasánida, la geografía cristiana, es justamente la idea de que hay una persecución religiosa permanente, en donde hay un tono puesto exageradamente en el conflicto entre la monarquía pagana y las comunidades cristianas. Muchos estudios clásicos, sobre todo en los años 40 y 50, que tomaban como bueno este discurso polémico de las fuentes cristianas, han dado por sentado que los cristianos del Imperio Sasánida, por lo menos desde el siglo IV y como reacción a la conversión de Constantino
en ese mismo siglo, vivían en un contexto hostil, análogo a lo que enfrentó la iglesia preconstantiniana en el Imperio Romano. Sin embargo, esta caracterización resulta bastante incorrecta. Por lo que sabemos, a pesar de la retórica que se propone poner el acento en el conflicto, no se puede ocultar que hasta qué punto las élites cristianas estaban plenamente integradas al complejo entramado social de las aristocracias del imperio. Un buen ejemplo de esto es estos dos sellos que tenemos acá, que son sellos de magistrados de sasánidas, pero con imaginería cristiana. No los vamos a analizar, lo que aparecen ahí en primer plano claramente son las cruces. Hay todo un debate en torno a la interpretación de estos sellos, pero lo interesante es que por lo menos son el testimonio de la existencia de por lo menos un cuerpo de magistrados o de administradores de la burocracia sasánida que se identificaban como cristianos. Pero, a pesar de todo esto, no podemos afirmar que, salvo en momentos muy específicos y en situaciones muy concretas, nunca hubo una política de persecución sistemática y coherente contra los cristianos. De hecho, la violencia, siempre esporádica, localizada y muchas veces intercalada con largos periodos de relativa calma o incluso de buenas relaciones y de cooperación, la violencia aplicada contra los cristianos por parte de las autoridades sasánidas obedecía a contextos político-religiosos específicos o a eventos puntuales en los que la hegemonía religiosa de la élite religiosa zoroastriana era puesta en entredicho. En conclusión, desde la segunda mitad del siglo V, la inclusión de una parte importante de la aristocracia laica cristiana, sobre todo en las regiones de Armenia y Mesopotamia, dentro de las redes de solidaridad aristocrática en torno a la monarquía, exigió a la élite clerical la formulación de estrategias que preservaran la identidad cristiana ante la presión ejercida por la religión imperial, no tanto por obligación, sino por el atractivo que tenía incorporarse a la religión imperial. Esta situación se profundizó en la segunda mitad del siglo VI, cuando la cristianización de una parte importante de los estratos superiores de la aristocracia sasánida puso en entredicho la hegemonía misma de la élite de los magos. En ambos momentos, la literatura martirial fue un vehículo potente en la definición de modelos de integración, poniendo a los cristianos en la más extrema de las situaciones, eligiendo entre vivir como un apóstata o morir por la fe. Los martirios proponían una reflexión sobre los límites de ser cristiano en un contexto religioso fluido. ¿Qué son los Hechos de los Mártires persas? Constituyen un conjunto de textos muy heterogéneo, alrededor de unos 70 más o menos se han conservado, la mayoría de ellos en siríaco, pero también en armenio, en griego algunos, en sogdiano, que es una de las lenguas del mundo iranio, que tienen su unidad solamente por ubicar sus narrativas dentro del Imperio Sasánida, pero de orígenes pero muy dispares. Incluso algunos de ellos fueron compuestos dentro del Imperio Romano de Oriente. La historicidad de muchas de estas narrativas es casi nula, sin embargo, resultan testimonios elocuentes de la manera en que la élite clerical percibía modelos de conducta cristiana. Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, estos hechos de los mártires persas permanecían relegados a los estudios, dentro de los estudios de la sociedad sasánida. Producida por una comunidad religiosa, la que se consideraba en los márgenes de la sociedad irania, su valor documental fue menospreciado. Pero en las últimas décadas han sido revalorizados. Los martirios sirio-orientales, es decir, en siríaco, pero producidos dentro del Imperio Romano, el Imperio Sasánida, reflejan de manera problemática el universo cultural y social de las élites locales sasánidas. En efecto, su marcado carácter aristocrático, de hecho, todos estos santos no provienen de otro sector social que no sea la aristocracia sasánida,
refleja un universo de élites que participaban en múltiples redes de pertenencia, la familia, grupos étnicos, grupos geográficos, incluso de oficio. Por otro lado, la tendencia natural de la literatura cristiana a la imitación y al uso de lugares comunes funciona como un prisma diseñado para modelar las complejas relaciones entre los cristianos y paganos a partir de modelos heredados, básicamente por la geografía occidental, los martirios romanos de los siglos III y IV, y sobre todo modelos bíblicos. En particular, tal vez el más notable de todos sea el de los macabeos. Pasemos al análisis del primer conjunto de cuestiones que tiene que ver con los lazos familiares y la identidad cristiana. Las relaciones entre padres e hijos o entre esposos es un tópico recurrente en todas las composiciones martiriales, sobre todo en las producidas en el Imperio Sasánida. Esta centralidad se debe, por un lado, a la imitación de modelos narrativos importados de Occidente, de la que adoptaron generalmente un vocabulario y patrones narrativos. No obstante, no toda geografía está compuesta de citas y alusiones, y en muchos casos estos martirios revelan situaciones específicas que podemos relacionar con un universo cultural específico. En lo referido a los lazos familiares, podemos constatar una tensión entre dos actitudes en aparente confrontación. Por un lado, una actitud antifamiliar, usando bastantes comillas, en la que el mártir entra en conflicto con su entorno parental. Por el otro, una actitud contraria, profamiliar, en la que la familia es presentada como un sustento de la identidad cristiana que se presenta como antagónica de otras formas de identidad, por ejemplo, la pertenencia a las redes de solidaridad aristocrática. La primera actitud está representada por un conjunto de textos martiriales, cuya lista tenemos aquí, que se desarrollan un mismo tema, que es la de la pareja de hermanos que se convierten y enfrentan a sus padres por la conversión y que son martirizados en el ámbito doméstico. La lista está aquí: Gubralajá y Caso, Basus y Susana, Behnam y Sara, Mahduj, Aduparwa y Mirnarsej. Todos son, bueno, en este caso son tres hermanos, pero por lo general lo que hay aquí es pareja de hermanos, varón y mujer, y junto con algunos martirios individuales, Abd al-Meshihad, Gushnasad y Pirgushnasp, que si bien son santos mártires individuales, tienen una estructura muy similar. Todos estos textos tienen una serie de características que revelan que no son más que variantes de una misma leyenda. En realidad lo que tenemos acá es un proceso de reescritura permanente de un mismo tema de los dos hermanos que se enfrentan a los padres. La primera característica de este grupo es el desfasaje cronológico. Salvo Kuznetsov, que está ubicado en el siglo V, todos los textos del grupo ubican los eventos en el siglo IV. Durante la gran persecución de Sapor II, alrededor de la década del 340. Sin embargo, hay una gran distancia cronológica entre los eventos narrados y la composición de estos textos. En efecto, todos ellos fueron compuestos varios siglos después. Los más tempranos pertenecen a finales de la época sasánida, últimas décadas del siglo VI o primeras décadas del siglo VII, mientras que algunas son de las primeras décadas de época islámica, ¿sí? Décadas del 640, 650, o incluso, como en el caso de Behnam y Sara, tal vez el más interesante de todos, es muy tardío, probablemente una composición, tal como la conocemos en este momento, del siglo XII. Era una literatura dirigida a élites altamente iranizadas o de origen iranio zoroastriano, para las que la cristianización había sido un fenómeno relativamente reciente y suponía esa cristianización la entrada en conflicto con los grupos de parentesco ampliados. Ellos desarrollan un discurso antifamiliar, como mencioné, entre comillas, cuyo modelo son los martirios occidentales, para los que la exégesis
de Lucas, capítulo 14, versículo 26, y Mateo, versículo 10, 37, sustentaban un discurso de confrontación entre el martirio como extensión de la ascesis cristiana y los valores familiares normativos de la élite sasánida. En ese sentido son muy interesantes los trabajos de Rebecca Kraviec y Andrew Jacobs, publicados en 2003 en el Journal of Early Christian Studies, para pensar cómo funcionaba esa retórica antifamiliar. Sin embargo, esta literatura no solamente es la repetición de modelos, sino también la aparición de elementos que se pueden interpretar a la luz de la sociedad sasánida. Estos martirios, que ya dije, fueron producidos entre finales del periodo sasánida y los primeros siglos de la época islámica, presentan la autoridad masculina en términos negativos, sin que esto suponga un desafío a la autoridad patriarcal. Son historias de jóvenes, a veces niños pequeños, de 4 o 5 años, que se enfrentan a los ideales iranios de los roles de género, matrimonio y fertilidad para las mujeres, destreza guerrera y manejo de la paideia zoroastriana para los varones, en pos de un ideal de renuncia ascética. La conversión, que antecede al martirio, se sustenta en ese rechazo explícito a la paideia paterna, al zoroastrismo. Aunque los mártires recibieron una educación profana, la religión cristiana se presenta como una paideia superior y un camino válido hacia una muerte heroica. Así, el antagonismo entre el mártir y su perseguidor es un conflicto generacional, cuyo escenario es el hogar y la parentela ampliada. En lugar del juez o del verdugo, a menudo es el padre mismo quien dirige el proceso contra su hijo. Por ejemplo, Pirgusnasp se enfrenta a su padre, llamado Samisp, y los nombres persas son un trabalenguas, se darán cuenta, que es el gobernador encargado, además, el gobernador encargado de ejecutar a los cristianos. Mahduj y sus hermanos se enfrentan a su padre Pular, que es un rey vasallo de Sapor II, que no es el antagonista principal, pero que se abstiene de proteger a sus hijos por temor al rey. Por ejemplo, el mucho más ficticio martirio de Behnam y Sara, que ya les dije, muy tardío, es del siglo XII, es mucho más interesante porque pone incluso la escena en un contexto bíblico, llamando al padre de los mártires Senaquerib, poniendo una vinculación directa con el reino asirio. Basus y Susana, por ejemplo, son ejecutados por su padre, lo mismo que Gubralajá y Caso, que son hijos del mismo Sapor II, quien los manda a ejecutar por apóstatas. Por el contrario, si los padres son los malos de la película, las mujeres de la familia aceptan o promueven la conversión. Por ejemplo, la madre de Gushnasad, que es descrita como una pagana, pero que simpatiza con los cristianos, acepta la conversión de su hijo. El propio Saba es evangelizado por su nodriza cristiana y la esposa de Sapor II increpa a su marido por la ejecución de su hijo Gubralajá. Otra característica común de este grupo de martirios es la presencia de grupos subordinados como agentes de conversión. En algún caso es una zeta, llamado Marmatai, en el caso de Behnam, un obispo, Abda, en el caso de Mahduj, u otro pariente previamente cristianizado, como en el caso de Dadu, que convierte al mártir Gubralajá. Pero más significativo es el caso de la presencia de cautivos romanos que muchas veces intervienen en la conversión de la pareja de hermanos, como es en los casos de Pirgusnaz, por ejemplo, que es convertido por su preceptor romano llamado Anastasio, o por los casos de Basus y Susana, que son convertidos por un esclavo romano, un cautivo llamado Esteban. La presencia de cautivos romanos es un lugar común recurrente de la geografía cristiana del Imperio Sasánida, que se relaciona, por un lado, probablemente con la memoria de algunas comunidades de Irak y de Irán
por las deportaciones de los siglos III y IV y una identidad que se habría mantenido durante cierto tiempo. Pero más allá de la historicidad de esta idea de los cautivos que son llevados a Persia, la idea de Occidente, del Imperio Romano como lugar de la legitimidad y de donde parte la conversión de este santos es un tema recurrente. Cualquiera sea el origen o la condición de estos agentes de conversión, su papel es presentar a los jóvenes una nueva paideia, mejor y superior a la de sus padres. El cristianismo, en siríaco se habla de la cristianuta, se opone a la religión de los magos, es decir, la Megushuza, que son dos identidades apoyadas en sistemas doctrinales y éticos antagónicos. El enfrentamiento entre padres e hijos es, en última instancia, la confrontación de dos sistemas educativos alternativos. Del lado de los magos se encuentra la enseñanza filosófica pagana o profana y la participación en formas de sociabilidad y consenso aristocráticos. Por ejemplo, la cacería, los banquetes y sobre todo el sacrificio a los dioses. Esa participación permite la incorporación del joven a los grupos agnaticios ampliados, regidos por grupos de varones. Por el contrario, esta paideia que incorpora a los grupos de varones gira en torno a la gloria mundana y la vanidad material. Por el otro lado, la identidad cristiana es definida por una práctica ascética, el recitado de los salmos y la lectura de la Biblia. La superioridad de esta paideia cristiana por sobre la paideia de los magos reside en la supremacía de los bienes espirituales ofrecidos en el mundo venidero, en contraste con la transitoriedad de los bienes materiales. Entonces, volviendo a una conclusión, retomamos esta idea de que probablemente esta literatura haya sido dirigida hacia élites de reciente cristianización, en un contexto social en donde probablemente provengan del zoroastrismo y que, de alguna manera, estaban en un contexto social muy fluido que probablemente tenga que ver con finales de la época sasánida y los primeros siglos de la invasión islámica, en donde amplias zonas del Irak y del Irán permanecieron formalmente autónomas, aunque sometidas al imperio islámico. Ahora bien, la segunda actitud, son menos los textos, solamente son 3 en este caso. Ahí los tenemos, el de Jacobo Interciso, Jacobo el despedazado, Jacobo el notario y Perós. En este caso la interdependencia de los textos es mucho más evidente. Básicamente, si los otros hablábamos de variaciones de la misma historia, acá lo que tenemos es la misma historia contada en 3 relatos diferentes. En algunos casos apenas lo que tenemos es el cambio de nombre, ¿no? Ellos pertenecen a la segunda mitad del siglo V, o sea, son textos mucho más tempranos, y fueron producidos en las áreas centrales del cristianismo sasánida, esto es, el norte de Irak y el Irán occidental, lo que hoy llamamos la región de Ahwaz. Los 3 textos se ubican no ya en la persecución de Sapor II, sino en el periodo breve de persecución entre los años 421 y 422, momento que siguió al periodo de calma del reinado de Yasgard I. Este grupo invierte la ecuación del grupo anterior. Ya no es el hijo converso, sino el hijo apóstata recuperado por su familia. Así, los lazos familiares no son un obstáculo para la vocación martirial del santo, sino que funcionan como su refuerzo. El contexto cultural parece diferente. No es el joven converso, hijo de padres paganos, sino el joven de familia cristiana que cede ante las presiones, ya sea por la violencia o por la cooptación, para asimilarse a la religión del rey. Los elementos puestos en juego en este grupo contrastan con el anterior. A diferencia de aquellos en el que vimos los protagonistas se ubican en un contexto esencialmente doméstico, los protagonistas del segundo grupo son jóvenes miembros de conocidas familias aristocráticas al servicio del rey. Por ejemplo, Jacobo y
Peroz son soldados del ejército y Jacobo Notario es miembro de la administración civil. En tal sentido, lo esencial de las escenas se desarrolla en la corte. De hecho, el grupo familiar permanece como una instancia lejana, pero persuasiva en el momento de modelar las acciones de los mártires. El segundo elemento común se refiere a las causas de la apostasía. En este caso, el joven cristiano abandona la verdadera fe, ya sea por miedo a la persecución, como en el caso de Jacobo Notario y Peroz, o por los regalos y honores, en el caso de Jacobo Interciso, que le ofrece el rey para que se convierta. Cualquiera sea el caso, la apostasía es el producto de una presión externa derivada de la inclusión de nuestro héroe en redes de patronazgo aristocrático. En este contexto, los lazos familiares son los que habilitan la reconversión del mártir y la que activa su vocación justamente por el martirio. En los casos, por ejemplo, de Jacobo Interciso y de Peroz, esa intervención se materializa en una carta. En el caso de Jacobo es enviada por su madre y su esposa. En el caso de Peroz es el padre, la madre y la esposa, que detonan el arrepentimiento del santo. Si bien ambas cartas tienen contenidos relativamente distintos, es indudable que una depende de la otra, probablemente Peroz sea una reescritura de la carta en el martirio de Jacobo Interciso. En efecto, en la versión del martirio de Jacobo, la madre y la esposa increpan al futuro mártir por su apostasía y de haber sucumbido por el deseo de agradar al monarca, aceptando los cargos y honores. En cambio, Peroz, eh, las dádivas, en el caso de Peroz, las dádivas del rey son reemplazadas por sus amenazas que llevan a su conversión. En ambos casos, las cartas, y acá tengo las citas por una cuestión de tiempo y para no hacer más pesada la exposición, se las dejo para que lean, voy a explicarlas básicamente. Lo que tenemos aquí es la reproducción de ambas cartas, la de Jacobo Interciso es bastante más extensa que la de Peroz. El elemento común en ambas cartas es que están construidas en torno al exégesis de Juan 13:18 y Hechos 8:21. De nuevo, lo que aparece aquí es el texto bíblico como punto de referencia para la explicación de los eventos que están sucediendo. Sin embargo, la espiritualización operada en el martirio de Jacobo, en efecto, Jacobo se pregunta, bueno, si mi familia me niega, ¿cuánto más me negará Dios? En el caso de Peroz, la preocupación es mucho más mundana. Lo que dispara su arrepentimiento y su vuelta a la fe es la inminencia de la pérdida de los lazos parentales, en el que la propiedad juega un papel fundamental. Es decir, Peroz, fíjense, se pregunta, bueno, ¿hacia dónde voy a ir? Mis padres me han repudiado, ¿dónde me refugiaré? ¿Cuál será mi refugio? Etcétera, etcétera. En el caso de Jacobo Notario, la situación cambia diametralmente. No hay cartas y en cambio, el redactor de Jacobo Notario señala que la apostasía del mártir solo había sido aparente, manteniendo su identidad cristiana en secreto. El elemento distintivo del martirio de Jacobo Notario no es la presencia de las cartas, sino el papel que juega su propia familia en el origen del culto a sus reliquias. En efecto, básicamente contando muy brevemente, en el momento de la ejecución de Jacobo Notario, su madre, que vive lejos, vive en otra ciudad, manda a llamar a su hijo lo envía para arreglar su casamiento. Los mensajeros que vuelven con la noticia de la ejecución y las reliquias, los huesos del santo, hacen saber a la beata mujer que su hijo ha fallecido, ha sido ejecutado, y la mujer recurre al obispo de la ciudad de Kartka de Ledán, donde vive, que es en el sudoeste de Irán, un personaje que es bastante conocido en la fuente, que se llama Zaumai, para que ambos juntos depongan en la casa, en una casa
transformada en iglesia, los huesos del santo. El texto concluye diciendo que la dama preparó todo lo necesario para un banquete de bodas, acá está retomando una tradición temprano cristiana que asocia el martirio con el banquete y con el banquete nupcial, y ahí hizo una conmemoración del victorioso, dice Jacobo, y en él eran recibidos los santos, las viudas, los pobres y los mendigos. Es decir, la conformación de un santuario familiar en el cual son depositadas las reliquias del santo. No sabemos si tuvo una existencia efectiva este santuario, no tenemos ningún otro testimonio que hable de él, pero por lo menos nos da cierto rasgo de verosimilitud para otras anécdotas en las que sí aparecen, muchas veces asociados santuarios de los mártires a las aristocracias laicas cristianas. Para resumir, el segundo grupo constituye menos una visión profamiliar y antiascética, como una visión cristianizada de los lazos familiares. Y se trata de la preocupación por mantener la identidad en el contexto de la integración de muchos miembros de la aristocracia cristiana del Irak a las redes de solidaridad y obediencia aristocráticas en torno a la corte. Lo que tenemos aquí es una alternativa de práctica aristocrática, no ya en la relación con la corte, sino en la constitución de santuarios locales que serían el punto de anclaje de este prestigio aristocrático. Pasemos al segundo tema que quería desarrollar yo, que está en estrecha relación con los lazos familiares y que aparece en el martirio de Jacobo Interciso, que es la circulación de bienes de prestigio, y en algunos casos la tierra. Como vimos, la integración de las élites cristianas a el marco más amplio de la aristocracia sasánida implicaba la participación de rituales de consenso político religioso, que es nada más y nada menos que los sacrificios. Esa incorporación tenía como contrapartida en las narrativas hagiográficas la circulación de bienes con un significado simbólico o económico, ya vamos a ver, y en las que estas hagiografías, la referencia permanente al contraste entre los bienes terrenales ofrecidos por los perseguidores, ya sea un juez o ya sea el mismísimo rey que ofrece regalos para la conversión, articulan un discurso dirigido a marcar los límites de la integración de los cristianos en la aristocracia. El contraste se presenta de manera casi formular, en la repetición permanente de la formulación del ofrecimiento de regalos y honores, ¿sí? Permanentemente en donde aparece esa fórmula. Recibirás regalos y honores de parte del rey, etcétera, etcétera. Los ejemplos abundan, no los vamos a ir a tomar todos. Todas estas referencias siguen una lógica similar. Primero, la acusación de haber descuidado los deberes religiosos, o, en algunos casos, de haber profanado lugares de culto. Luego, la exigencia de volver a sacrificar a los dioses para restaurar el orden. Y por último, la disyuntiva entre enfrentar la muerte y la promesa de regalos y honores. En todos estos casos, los regalos no deben ser entendidos como una mera tentación de soborno a cambio de la apostasía. Por el contrario, los regalos y honores son la contraparte por la reentrada, en algunos casos, voluntaria del mártir en las redes de obediencia aristocrática. Detrás de las acusaciones de apostasía se ha intentado identificar un eco de el derecho mismo, el derecho sasánida, en el que la conversión en uno u otro sentido siempre era pensado como un crimen capital. En otras palabras, se ha querido identificar en los martirios persas la tendencia a la conversión de los escalones más bajos de la aristocracia zoroastriana, pero esto es solamente parcialmente cierto.
El segundo elemento que está derivado del anterior es la participación en el sacrificio, que está directamente asociado a la condición aristocrática y la incorporación de los individuos a una red de circulación de dones. Esto nos lleva a identificar qué tipo de bienes son circulados. En este caso, yo propongo por lo menos dos tipos de bienes. Bienes cuyo valor es más simbólico que económico. Mi distinción es bastante arbitraria y simplista, pero en honor a la claridad lo voy a hacer así, que tiene que ver con la circulación de vestimentas insignias, que algo se habló hace un rato de eso, que en el periodo islámico se conoce con la famosa toga de honor de la circulación entre los califas y sus dependientes. Por otro lado, y que me interesa más para trabajar en este caso, es el de la tierra. La tierra aparece a menudo en los hechos de los mártires persas relacionada a dos tipos de conflictos. Primero, los conflictos derivados del control de la monarquía en la circulación y tenencia de propiedades aristocráticas. Y segundo, como un foco de conflicto entre los mártires y sus redes de pertenencia familiar. Aunque el ofrecimiento de tierras a cambio de sacrificio en los procesos mismos no es lo más frecuente, sí es frecuente encontrarlos en los martirios como telón de fondo de los martirios. Es decir, hay una previa recepción de tierras como compensación por la apostasía. La identidad religiosa, en ese caso, estaba determinada justamente por la participación en los ritos, y la obediencia política. ¿Qué significaba la obediencia política? Y la contraparte del rey en entrega de tierras. Pero lo más común es que las referencias a la donación de tierras, a cambio de conformidad religiosa, formen parte tanto de los procesos mismos contra los mártires como de las narrativas que los introducen. De acuerdo, por ejemplo, con la historia de Carca, hay un obispo, el padre del obispo Abkeblahá, había sucumbido ante la presión del rey Bahram IV y sacrificó a los dioses, por lo que había sido compensado con un oficio en la corte y tierras próximas a su ciudad de origen. La apostasía del padre no fue impedimento, claramente, para que su hijo fuese elegido para la sede episcopal de Carca. El redactor de la historia destaca que la elección fue motivada por las virtudes ascéticas, obviamente, del santo y su desprecio a los bienes mundanos. No obstante, no podía ocultar que la cercanía de su padre a la corte fue la condición de posibilidad de su ordenación. Además, esa misma inscripción en las redes aristocráticas en torno a la corte le permitió desarrollar una actividad misionera que es muy interesante en tanto convierte a los habitantes paganos de las posesiones familiares. La anécdota nos ofrece uno de los pocos casos en los que contamos con detalles de primera mano sobre las condiciones de tenencia de la tierra y circulación de mano de obra en el Imperio Sasánida. En efecto, a pesar de los denodados esfuerzos por destacar el rechazo del mártir por los bienes mundanos, el redactor de la historia de Carca tiene especial cuidado en señalar sus estrechos contactos con la corte y la compleja relación entre la monarquía como agente de distribución y control no solamente de la tierra, sino también de la mano de obra, puesto que los trabajadores de la hacienda familiar son cautivos venidos del sur de Irak, y de la aristocracia, una aristocracia de servicio como receptora de estos bienes. A partir de la circulación de tierras y personas como dones conferidos por el monarca a sus fieles, hay una movilización, como dije, de la mano de obra. En contrapartida, las numerosas menciones a la confiscación de los bienes y propiedades de los cristianos recalcitrantes sugieren también que esos bienes conferidos por el monarca podían ser instantáneamente revertidos a la propiedad real. Por ejemplo, es uno de los casos más interesantes en el martirio en la historia de Carca, donde aparece la confiscación de bienes de los cristianos. Por último, y para ir cerrando, dos anécdotas que nos llevan a un segundo tipo de conflicto, que es el control de los grupos parentales sobre la tierra.
En efecto, dos conflictos interesantes, uno en el martirio de Narsés de Razikaye. Razikaye es lo que es hoy Teherán, en la capital de Irán, en donde un zoroastriano convertido al cristianismo, llamado Adur Farroj, concede a un sacerdote cristiano tierras para la fundación de una iglesia. Presionado por el rey, Adur-Farroj revierte hacia el zoroastrismo y exige directamente la devolución de las tierras, lo que genera la huida del santo cristiano, llevándose, en un caso bastante interesante, los títulos de propiedad de la tierra. En este caso, a diferencia del ejemplo de la historia de Carca y de Aqueblajá, lo que tenemos no es la articulación entre bienes aristocráticos y la iglesia, es decir, Aqueblajá es obispo, pero además es gran terrateniente, sino la tensa relación entre un terrateniente y el clero cristiano donatario de las tierras. Un ejemplo muy interesante de esto es pensar que estas fundaciones laicas de iglesias estaban en relación con prácticas zoroastrianas de lo que se llaman las Huastaji Ruán, es decir, las fundaciones en beneficio del alma. En este caso, lo que tenemos es el problema de la pertenencia religiosa y la propiedad de la tierra. Menos que repiten más o menos el mismo esquema. Para concluir, tanto la circulación de bienes como los lazos parentales no solamente reflejan prácticas sasánidas, sino que también funcionan bajo el prisma de la geografía como aportes de roles y de comportamientos que tienen que ver una identidad cristiana que no es amenazada por la persecución, sino probablemente por el dilema de la integración. En tal sentido, ¿qué significa ser cristiano? ¿Cuáles eran los límites de la obediencia a un monarca no cristiano o la integración a una aristocracia que exige comportamientos no cristianos? Los hechos de los mártires persas intentaban responder ambos interrogantes, poniendo en primer plano la más dramática de las experiencias, esto es, la muerte. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por tu conferencia. Vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios. Acá estoy viendo que hay una pregunta de Roberto Rodríguez. Dice, ¿quiénes integraban las élites cristianas? Tu micrófono, Héctor, no. No, Perdón, disculpen. no, no, Héctor. Respondo. Estas élites cristianas parecen haber sido, a ver, desde el punto de vista geográfico, en un primer momento parecieran ser en dos lugares muy específicos. Alta Mesopotamia, lo que hoy sería el Kurdistán turco e iraquí, y Armenia, donde se encuentran las áreas centrales de la población cristiana en el Imperio Sasánida y probablemente también en lo que es hoy el sudeste de Irán. Culturalmente son de cultura semítica, no irania, y pertenecían a los escalones más bajos de la aristocracia sasánida, lo que suele aparecer en las fuentes persas con el nombre de Asadán, que se traduciría como así, como los hombres libres, ¿no? Pero que serían los estratos más bajos de la aristocracia. Por eso la insistencia en la participación en el ejército, ¿no? Son los grupos más bajos del ejército. Eso cambia en los siglos V y VI, sexto, séptimo, cuando
ya los estratos más altos, incluso las grandes casas nobiliarias persas, empiezan a cristianizarse. Proceso que se corta con la invasión islámica, ¿no? Pero para principios del siglo VII lo que tenemos es familias de muy alta alcurnia ya cristianizadas. De hecho, incluso las leyendas de la cristianización y de la conversión de algunos de los últimos reyes sasánidas, pero bueno, puramente legendarios. No, yo tengo un comentario barra pregunta. Ah, perdón, no, acá hay otra, pero voy a leer esta primero. Nicolás dice, mi pregunta es referente a que la influencia cristiana y la posterior adopción de esta fe por parte de los mártires tiene que ver con el debilitamiento del imperio frente a la invasión musulmana. Sí, a ver, más o menos. Lo que tiene justamente ese periodo de mediados del siglo VII, en donde se desarticula, desaparece el Estado sasánida, por lo menos en las áreas centrales. Persisten algunas monarquías menores, o podríamos decir como una especie de estados remanentes en el norte de Irán, en la región de Jorasán, de las cuales se sabe muy poco. Pero lo que tenemos es las primeras décadas de la invasión islámica es como una especie de vacío de poder. Los musulmanes en un primer momento se contentan con extraer tributo y no intervienen demasiado en la vida interna de estas comunidades. Así que hay un alto grado de autogobierno, por lo menos en las cuestiones que tienen que ver con lo más cotidiano. Mientras pagaran la jizya, que es el impuesto que deben pagar todos los no musulmanes, los musulmanes les interesa bastante poco. Entonces lo que tendríamos aparentemente es un doble proceso entre varios miembros de la aristocracia zoroastriana, que ya algunos venían cristianizándose de finales del imperio, y ante el vacío de poder, siendo el zoroastrismo una religión muy atada al Estado sasánida, eh, pierden en algún punto el atractivo a permanecer zoroastrianos, y una primera reacción pareciera ser, y esto no tenemos fuentes, pero es una especulación más o menos fundada, que ven primero en el cristianismo una posibilidad de, de identidad, y que tenemos un cristianismo de lengua persa, del cual sabemos muy poco, pero sabemos que fue muy fuerte, que duró hasta la islamización del sur de Irán, que es muy tardío, siglo VIII, IX, ¿no? Entonces, lo que tenemos es justamente, no sé si un debilitamiento, pero es una suerte de vacío de poder que tiene que ver con que, bueno, en las comunidades, muchas comunidades del Irán occidental cambian de identidad religiosa, probablemente porque fuera mucho más lábil ser cristiano que seguir a una religión que estaba muy atada a la monarquía, ¿no? Como el zoroastrismo. Bien, acá Laura Carbó tiene una pregunta, levantó la mano. Eh, ay, perdón, sin querer. Tu micrófono, Laura, activalo, perdón. ¿Me escuchan bien? Ay, sí, 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 sí. sí, ¿qué tal, Laura? Sí. Hola Héctor, gracias por tu conferencia. Buenas tardes para todos. Quería hacerte una pregunta eh, puntual sobre estos relatos martiriales, que vos decís que aparecen los conflictos sobre la tierra, ¿cierto? Ujú. Y te quería preguntar si también aparece el conflicto sobre el dominio de las aguas, ¿viste? Ya sea desde un punto de vista práctico como o simbólico, ¿viste? Que los restos de los mártires caen a las aguas o son rescatados de las aguas. La pregunta viene porque el manejo del agua en la irrigación en estas zonas es absolutamente fundamental. O sea, es un recurso elemental
junto con la tierra, o sea, no se entiende una economía agraria sin el manejo de las aguas. Y quería saber si esto se filtra en estos relatos martiriales. ¿Viste? El Sí, sí. santo relacionado con el agua, de alguna forma, ¿Sabes qué? Lo interesante es que no aparece. ¿no? Como vos decís, efectivamente, a veces el acceso a los canales de irrigación es más importante que la propiedad de la tierra, porque, digamos, la tierra sin agua no, en una zona casi desértica o pantanosa, como puede ser el sur de Irak, o el sudoeste de Irán, donde la canalización y lo que podríamos llamar la obra pública, ya sea del emperador o de la aristocracia, es sumamente importante. Y aparecen los tratados, por ejemplo, el famoso tratado pagano sobre agricultura, pero en las fuentes no aparece de Parece. ninguna manera. Ojo que también, tampoco la tierra es algo tan omnipresente, estamos hablando. Si yo hablaba de 70 relatos, 10 tendrán referencias a la tierra. Lo que sí aparecen es muchas referencias a los cultivos, ¿no? Dice, bueno, acá tenés dátiles, palmeras, no es zona, digamos, agrícola cerealera. Por lo general, que esto es interesante marcarlo, son cultivos más del cercano oriente. Este, eh, Dátiles, olivares, viñedos, palmeras. No aparece la agricultura cerealera, aparecen como cultivos, digamos, de una mayor complejidad y de un mayor impacto de mercado, ¿no? Pero no, efectivamente el agua no aparece ni siquiera conflictos que eso debían ser muy comunes, y de esto sabemos muy poco por la canalización. O sea, bueno, repito, el acceso al agua es más importante que el acceso a la tierra. La tierra abunda, no, no así el agua. Sí, te cuento por dónde viene mi pregunta, porque hace poco estuve en un congreso sobre irrigación en la Edad Media que se hizo entre la Universidad de Lleida y una universidad de Uzbekistán. Ajá. Y estos profesores de la Universidad de Uzbekistán, que es ex Unión Soviética, ¿no es cierto? Hablaban de que en toda la terminología medieval posterior a la época que vos estás hablando, ya de la época de Tamerlán, o sea, fines del siglo XIV, principios del XV, ¿Soy yo solo o se cortó? Sí, 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 se cortó, pero está conectada todavía, Laura. de las Se, Ay, lo- ay, la última parte se cortó, Laura. repito, no sé si me están escuchando ahora. Sí, sí, desde la época de Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ellos en un reconocimiento filológico, ellos dicen que toda la terminología referida a las aguas es preislámica. Ujú. Preislámica, por supuesto, preturca y pretártara. O sea, es muy, muy Claro. antigua. Eh, por ejemplo, toda la terminología referida a los caballos, por ejemplo, hay 400 términos referidos al caballo, a lo sedentario, al deambular por las estepas, pero lo que es manejo de las aguas es netamente iranio. Sí, sí. Entonces, por eso te Sí, preguntaba si se filtraban algunos términos referidos al agua en estos martirios que son, bueno, de esta época, ¿no es cierto? sí. A ver, no aparece, No. o por lo menos yo no los he visto. Sí, efectivamente hay muchísimos trabajos sobre las obras públicas que hacían los sasánidas en términos de irrigación. De hecho, toda esta política que tenían de desplazamientos de población, de llevarlos de un lado al otro, cautivos romanos, y la construcción, por ejemplo, por lo menos para el siglo III o IV, se ha tratado de establecer una relación entre la instalación de cautivos romanos en el Irán occidental
con la política de construcción de puentes y de canales. Por ejemplo, hay puentes de época sasánida que todavía se usan, y que muchos parecen tener, digamos, son modelos de construcción romano. Entonces, se supone que las campañas de Sapor primero en territorio romano lo que hizo es llevarse un montón de gente que tuvo un know-how de construcciones, y ahí están los puentes, bueno, las ciudades, pero sobre todo los canales de irrigación, que son a gran escala, no son acequias, no, son canales a gran escala que llevaban el agua de zonas más inundables, lo que es Juzistán, el sur de Irak, el sudoeste de Irán, que son las zonas inundables, a las zonas más esteparias, digamos, ¿no? La Persia propiamente dicha es una zona esteparia y no es agrícola, es ganadera, por ejemplo. Una parte importante de la aristocracia sasánida no tiene cultivos, sino que tienen rebaños, ¿no? Pero bueno, de nuevo, esas cosas están en pañales. Estudios económicos, por ejemplo, yo no conozco un estudio económico, más allá de algunas cosas que hicieron los soviéticos en la década del 70, basados en la arqueología, hay muy poco trabajado sobre cómo funcionaba la economía sasánida a nivel de gestión de la tierra, ¿no? Gracias. Hay otra pregunta de Rodrigo. Dice, ¿cómo impactaban los enfrentamientos con el Imperio Romano Oriental en las relaciones entre zoroastristas y cristianos dentro del Imperio Persa? ¿Se ordenaban persecuciones temporales o aparecían nuevas disposiciones legales contra ellos? Es larga, a ver cómo puedo. Obviamente sí, las relaciones diplomáticas entre Roma y Persia, que fueron muy fluidas, impactaba directamente en qué hacían los emperadores persas con sus súbditos cristianos. De hecho, todo lo contrario, el problema de las persecuciones es que no parecen haber sido sistemáticas. Lo que sí hubo casos puntuales, por ejemplo, en el siglo IV la ejecución del obispo de la capital imperial, de Ctesifón, que es Simeón Barzabae, pero que parece haber sido no una persecución sistemática, sino más bien un hecho de corte. Simeón Barzabae es un miembro de la corte de Sapor II y lo mandan a ejecutar porque se niega a recaudar un doble impuesto para los cristianos, en las guerras contra los sucesores de Constantino. Sapor II le dice, bueno, ustedes son de la religión del César, entonces para demostrar su lealtad paguen doble impuesto. Y Simeón le dice, no, somos muy pobres, y lo mandan a ejecutar. Te lo resumo así nomás de toda una geografía. En ese caso, lo más interesante es que lo que no hay es persecución, sino uso instrumental. Muchos obispos cristianos persas funcionan como embajadores en la corte constantinopolitana, funcionan como delegados, incluso como espías. Las campañas de Cosroes II en territorio romano a principios del VII están acompañados de todo el clero cristiano, que va y que, a ver, cuando se roba la cruz de Jerusalén, Cosroes II, no es que se la roba un persa, se la roban los cristianos, se la llevan a Ctesifón. Y no es que en ese punto lo que hay es en algunos casos, salvo algunos casos puntuales, como digo, Simeón Barzabae, o por ejemplo hay un patriarca de Ctesifón de finales del siglo V que se llama Baboy, que es acusado de escribir cartas a los romanos hablando del emperador persa como un emperador impío. Y al tipo lo ejecutan, ¿no? Pero lo divertido es que el acusador también es un cristiano, es Barzauma, el obispo de Nisibis. O sea, muchas veces las cuestiones son muy complejas, a veces tenía que ver más bien con internas dentro de la iglesia que con una persecución específica de los emperadores.
Perfecto, yo justamente te iba a preguntar esto, lo que iba a preguntar era sobre el papel de los obispos cristianos, pero bueno, ahí ya más o menos lo respondiste, digamos. O sea, yo hacía la comparación, si bien son contextos muy diferentes, con el papel del obispo en, bueno, en Occidente, en los reinos posromanos, que siempre, digamos, se lo asocia con, digamos, este papel de protección de las comunidades y después esta otra función de participación en los concilios que son convocados por, bueno, por los monarcas visigodos, merovingios, ¿no? Y entonces pensaba, bueno, en un estado en un estado muy armado y con una gran tradición como el Imperio Persa, ¿qué función, qué otra función habrían tenido? Pero bueno, ahí me quedó Sí, muy... sí, incluso, a ver, hay que recordar que la imposición del cristianismo niceno, tema que yo no abordé acá, pero que es interesantísimo, o sea, digamos, lo que nosotros conocemos como la ortodoxia cristiana es nada más que un grupo dentro de muchos grupos que se hacen llamar cristianos. La organización de ese grupo niceno, digamos, eh, viene de Occidente. Un embajador romano, que es Maruta, un obispo de la ciudad de Martirópolis, es una ciudad que está bien en la frontera romano-persa, lo que es hoy Turquía, y ese tipo es mandado por, creo que es Teodosio II, lo manda, o no, perdón, Teodosio I, lo manda como embajador a Persia y el tipo lo que hace es organizar un clero cristiano niceno, ¿no? Y que parece ser el que se va imponiendo, pero se va a imponer mucho tiempo después, ¿no? Es un grupo dentro de otros muchos grupos. Muchas gracias, Héctor. No sé si hay otra pregunta u otro comentario. Si no, si no, vamos dando, vamos a ir dándole fin a esta conferencia, bueno, y a este evento. Así que una vez más quiero agradecer digamos, a los expositores, a los participantes, a los conferencistas y obviamente especialmente digamos, la gente que me estuvo ayudando, que es parte del grupo colaborador del PICT, o sea, a Bárbara, Nicolás, a Dolores y a Diego Busato de la Secretaría del IGI. Quiero agradecer también al personal del IGI, del Instituto de Investigaciones Históricas, por haberme permitido llevar adelante este evento, y también digamos, al personal de la Secretaría de Extensión, Capacitación y Servicios de la Facultad de Humanidades, que también siempre nos presta un valioso apoyo a la hora de realizar estos eventos. Y bueno, nada, o sea, agradecerte, Héctor, nuevamente por sumarte y bueno, de vuelta a todos, a los participantes, a Victoria, o sea, a, a todos por, por haber participado y de este pequeño evento. Y bueno, hay algo que me está faltando decir que varios preguntaron. Es la cuestión de los certificados. Va a haber certificados para los asistentes, para los expositores y conferencistas, pero probablemente demoren, no sé, 2 o 3 semanas, depende de los tiempos de la facultad, pero yo se los voy a acercar desde el mail de consulta, digamos, así que no se preocupen por eso. Por ahí soy lento en responder esos mensajes, pero bueno. Así que nada. Yo nuevamente les agradezco y bueno, nos estaremos comunicando a ver si nos encontramos en otros eventos virtuales o a ver si algún día podemos volver a encontrarnos en algún evento cara a cara. Así que nada, muchas gracias y bueno, un gran abrazo para todos.